Sobre este tema, el regreso de las clases presenciales. Estamos en contacto con Mary Wynne Delaney, asesora de Educación y Salud de la UNESCO e integrante de la mesa asesora Paso a Paso. Abramos las escuelas del MinSal y el Ministerio de Educación. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Qué tal? Muchas gracias, Nicolás. Un gusto estar acá con ustedes. A ver, nos ha tocado varias veces hablar sobre este tema, sobre los beneficios, más que beneficios, la necesidad de las clases presenciales. Yo creo que ahí no hay discusión. Es decir, en aquellos que piensan que aún no es tiempo de las clases presenciales, no es que discutan la necesidad de estar en las aulas, sino que más bien que los tiempos, que la situación sanitaria aún no permite esto. ¿Cómo ves tú lo que es esta discusión? No solamente desde el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación, sino desde los distintos sectores. Unos que abogan por comenzar las clases presenciales el 1 de marzo y otros que dicen hay que esperar un poco más. Bueno, yo creo que estamos totalmente de acuerdo y ha sido una lección dura del año pasado de que es urgente volver a clases. Los más vulnerables están quedando atrás. Sabemos el impacto en salud mental, el impacto económico, el impacto académico. Así que totalmente de acuerdo de que hay una visión compartida de la importancia de volver a clases. Pero aparte de eso, yo creo que, bueno, desde la UNESCO, nuestra posición no ha cambiado tanto, ¿no? Llevamos desde abril, marzo del año pasado diciendo que bajo las condiciones sanitarias adecuadas, que son locales, bien difícil hablar de la pandemia a nivel nacional, ya que algunas comunas avanzan, otras retroceden. Hay una evolución de la pandemia con grandes diferencias a nivel local. Así que hay que seguir tomando en cuenta estas condiciones. También lo de la flexibilidad, bueno, esto es parte de la flexibilidad, y también la evidencia que hemos visto cada vez más de otros países, bueno, y también de Chile y otros países en la región, que han demostrado de que las mismas medidas que tomamos a nivel de la sociedad, distanciamiento, lavado de manos, alcohol gel, aislamiento de casos sospechosos, etcétera, también funcionan y tienen que aplicarse en el colegio. No podemos esperar que el colegio sea un lugar más seguro aún que nuestras mismas comunidades. Así que el deseo o el compromiso con abrir los colegios depende de lo que hacemos en nuestras comunidades también. Sí, es un tema que se abordó en el Consejo Asesor del que participaste y quiero ir justamente a eso, Mary Wynne. Se habló de fechas, se planteó por parte del gobierno, me imagino el Ministerio de Educación, el 1 de marzo como clases presenciales. ¿Cuál fue también? Si hubo una discusión, porque recordemos que aquí no solamente habían organismos relativos a la educación, sino, por razones obvias, también relativos a la salud y en el contexto también que se vive con respecto a la pandemia. Sí, bueno, eso, el ministerio hizo este anuncio al fin del año pasado, a lo mejor fue fin de noviembre o principio de diciembre, si no me Sí. equivoco, porque hay que ponernos las metas, ¿no? Y no podemos permitir que la vacuna ahora se convierte en otro obstáculo más al diálogo. Por supuesto, todos queremos vacunarnos. Desde el principio, tanto la UNESCO que UNICEF han abogado por poner profesionales de la educación, docentes, asistentes de educación, todas las personas que trabajan en el ámbito escolar como primera línea. Y eso se está dando en Chile. Claro que acaban de empezar esta semana, pero vamos avanzando muy rápido y hay que reconocer esto como un avance. Sin embargo, la evidencia que tenemos de otros países y las recomendaciones mientras el mundo entero está con este despliegue de vacunas es que las otras medidas funcionan. Sabemos que funcionan. No vamos a poder abrir para todos los estudiantes en todos los colegios, ni de Chile ni del mundo. Sin embargo, si empezamos el año pasado, tanto en Chile que en otros países, yo creo que
En las comunas y los lugares donde están las condiciones, podemos volver a intentar, porque si no, como decía el alcalde antes de empezar este segmento, quizás si marzo es muy temprano, julio es muy tarde. Claro. La Con alcalde cada Carter de la semana que Florida, de pasa, hecho. estamos perdiendo nuestros avances. Ujú. Sí, en ese punto hay un sector al medio, podríamos decir, porque aquí hay una discusión de dos visiones que son totalmente contrapuestas. Volver a clase presencial en marzo y no volver en marzo. Y uno dice, ¿por qué no abril? ¿Por qué no esperar, por ejemplo, que los profesionales de la educación, que ya comenzaron el proceso de vacunación, que eso dependía obviamente de la disponibilidad de vacunas, eso es evidente, no hay mucha discusión ahí, pensaba más bien en mediados de abril, con el planteamiento, bueno, si se tuvo que desarrollar una creatividad por parte de los profesores, las profesoras, un trabajo más arduo que nunca el año pasado para poder impartir clases de distintas formas, ya sea de manera digital o no, si se hizo ya el año pasado, ¿por qué no extenderlo, por ejemplo, hasta abril, cuando ya tengas una barrera superada, que es los profesionales de la educación inmunizados, es decir, con la segunda dosis? Este es un punto técnico, práctico, pero que finalmente tiene mucho que ver, porque aquí, insisto, nadie desconoce la necesidad de la clase presencial, se vivió con fuerza el año pasado, pero el tema sanitario es clave y aquí obviamente hay distintas visiones al respecto. Bueno, yo creo que también hay que escuchar las autoridades sanitarias en este sentido, ¿no? Y dejarnos guiar por sus recomendaciones en cuanto a lo que está pasando en las comunidades, los avances en la campaña de vacunación, los estimados que ellos hacen para tener esta cobertura completa con segunda dosis para todo el mundo que lo necesita. Sin embargo, yo, yo me preocupo por las situaciones quizás donde no llega la vacuna a Sí. tiempo o de pronto hay otras voces, porque aquí tenemos que escuchar las familias también, Ujú. que desconfían, no conocen las medidas y de pronto podría ser un argumento de que hasta que nos vacunemos todos, podemos ir al colegio, volver al colegio. Ujú. Mientras tanto, tenemos evidencia muy seria de que el colegio debe y puede ser el último en cerrar después de haber tomado todas las otras medidas y el primero en reabrir cuando se den las condiciones sanitarias. Así que yo creo que es importante primero escuchar a las familias porque son ellos, en fin, que deciden enviar o no a sus hijos Claro. e hijas y convencerles con la evidencia y con las medidas. Abrir los colegios para que ellos vean las medidas que estamos tomando cuando salimos de la casa. Para ir a comprar, para ir a algunos a la oficina, etcétera. Ujú. Y ir construyendo esta confianza tanto en las autoridades educativas y locales que las autoridades de salud. El presidente Piñera habló hoy sobre el tema y apuntó, y podríamos decir reiteró, que este regreso a clases presenciales va a ser voluntario por parte de la familia, flexible y Sí. seguro. Me quedo en el concepto de voluntario. Yo lo pregunté varias veces en diciembre, como cuando tú mencionabas, se señala de que el 1 de marzo comienzan las clases. Yo, de hecho, tuve entrevistas acá con el ministro de Educación y le preguntaba, ¿va a ser voluntario o no? Y no me dejaba muy claro en su minuto. Ahora hay claridad de que la familia tiene total voluntad de enviar o no a su hijo o su hija a clase. Eso obviamente nos lleva a una discusión que también, a una conversación que también tuvimos. Si efectivamente hay familias que envían a sus hijos en colegios que abren las clases presenciales, para ser más exacto, y otros que no, vamos a tener aulas con números distintos de alumnos, con una situación distinta. Hay algunos colegios que pueden llevar a cabo esta modalidad híbrida con alumnos a distancia, alumnos presenciales, pero eso no se da a nivel nacional. Me imagino que también dentro del diagnóstico de ustedes de la UNESCO está este punto. Las brechas han aumentado enormemente, desgraciadamente, producto de la pandemia, y aquí se podrían ir empeorando estos puntos. Claro, nosotros siempre hemos abogado y hemos visto un tremendo esfuerzo para combinar las estrategias, tanto físicamente que se empezó a dar al fin del año pasado con algunos liceos técnicos, por ejemplo, que empezaron
a abrir para estudiantes del último año, y también el modelo híbrido o alternar los turnos de estudiantes para mantener la densidad dentro del aula en forma adecuada. Hemos aprendido mucho. Los y las profesoras nos han mostrado una capacidad para inventar su trabajo en línea, hasta dando clases en WhatsApp, buscando sus estudiantes, y por supuesto hay brechas importantes de los que ya estaban vulnerables. El riesgo es que se han quedado, y la realidad, que han quedado bastante más atrás, y no podemos dejar crecer estas brechas. Así que yo creo que tenemos, la vacuna no nos va a resolver el problema 100%, sea en marzo o abril o en julio. Tenemos que aprovechar de lo que hemos aprendido durante esta pandemia en la educación a distancia, en identificar a niños y niñas vulnerables que han quedado más rezagados, sea académicamente, emocionalmente, en sus familias, económicamente, que necesitan apoyo, para aplicar y cuidar a este grupo en el año que viene. La forma en que las comunidades, tanto en el sur y el norte, van a ser distintos. Y esto es lo que yo entiendo con la flexibilidad y la voluntariedad. Yo creo que la voluntad va a ser, si no puedo o si no confío enviar a mi hijo presencialmente, me voy a comprometer con la educación a distancia. Y le voy a apoyar a mi hijo que haga lo mismo. Así que no es que tampoco estamos hablando de que la educación está parada hasta que haya vacuna, sino que vamos a seguir para los que lo necesitan en esta forma híbrida. Pero vuelvo a enfatizar, sabemos de la evidencia que es urgente reabrir los colegios, se necesitan. No se reemplaza el trabajo de profesores y profesoras, y los niños necesitan este lugar de acogida, de protección, de apoyo y de socialización y desarrollo socioemocional. Así que estamos preocupados, pero a la vez muy comprometidos en apoyar a toda la comunidad educativa para tomar estos pasos. Nadie está diciendo que va a ser fácil. Mary Wynne Delaney, muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta tarde. Hasta luego. Gracias, Nicolás, por la invitación. Gracias de nuevo. Hacemos una pausa, ya regresamos.